Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Te doy gracias, mi Cristo, porque siempre has estado conmigo. Te doy gracias, mi Cristo, bendito Salvador. Te doy gracias, mi Cristo, porque siempre has estado conmigo. Te doy gracias, mi Cristo, bendito Salvador. Tú has llenado mi vida, has sido mi consuelo, por eso y más yo te amaré. Tú has llenado mi vida, has sido mi consuelo, por eso y más yo te amaré. Bendiciones, Dios les bendiga grandemente, nuevamente con su programa Jesús lo llena todo. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿sí? Muy interesante, y ese tema es caminando en círculo. La humanidad ha perdido el hilo de la salvación, se ha contextualizado en diversos caminos, menos en el correcto que lleva a la orientación de la salvación, caminando así en círculos sin salidas. Estimados amigos, hermanos en la fe, tal vez estás viviendo una situación en la que dices: estoy caminando en círculo, no veo una salida, siempre lo mismo, estoy viendo que no hay salida de este problema en el que estoy, ¿sí? Y tal vez te sientes así, ¿sí? Caminando en círculos. Y se puede decir que es en el mismo problema, la misma circunstancia, vuelve y se repite una y otra vez la misma situación, ¿sí? Y que hoy el Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento, ¿sí? Y que puedas captar lo que
el Espíritu Santo tiene para ti. Pastora, ¿qué tal si nos contextualizamos con la historia del pueblo de Israel, pastora? Sí, Dios me los bendiga. Vamos a mirar esta historia y vamos a la palabra del Señor. Amén. En Éxodo 13, 3, y lo vamos a leer hasta el 6. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Amén. Esta celebración fue una celebración maravillosa, porque fue el día en que los hijos de Israel salieron de la esclavitud. Amén. Que Dios los sacó de esa esclavitud, que estaban allá en Egipto, que los habían cogido de esclavos y estaban esclavos por 430 años. Los habían tenido esclavos y eran, como lo hemos dicho y siempre lo hemos leído por la palabra de Dios, eran trabajos duros para el pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Oró al Señor. Amén. Porque ya estaban cansados de todo lo que les tocaba, de esas tareas tan duras. Le oró al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Mandó a Moisés, ¿sí? Usó a Moisés y a Aarón. ¿Para qué? Para que sacara al pueblo de esa esclavitud. Amén. Vemos que Dios hizo muchas maravillas para sacar al pueblo de esa esclavitud. Mandó las plagas, porque acordémonos que el faraón no quería que el pueblo fuera libre para que le sirviera a Dios, ¿sí? Entonces Dios mandó las plagas y vemos que el pueblo de Israel vieron todas esas maravillas. Después que lo sacó con muchas riquezas y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Pero antes de ir al desierto, dice que él abrió el mar rojo y eso fue otra maravilla que ellos vieron. Abrió el mar rojo y los hizo pasar por la tierra seca. Y entonces el pueblo no tenía por qué ir a divagar y a estar en ese círculo 400 años. 40 años, sino que eran días que tenían que pasar, eran días. Pero como el pueblo empezó a divagar, ya no le dieron gracias a Dios, sino que empezaron ¿a qué? A murmurar, a ser desagradecidos, a mirar otros dioses, no fueron agradecidos con Dios, sino hicieron lo malo. Entonces el Señor los hizo pasar, ¿por qué? 40 años. Por eso, y por eso divagaron en el desierto, daban vueltas por el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón sincero para Dios, no eran agradecidos. Sabiendo que Dios les daba la comida, les daba todo, y el pueblo por la desobediencia fue que empezó a divagar, y resulta que muchos murieron, porque muchos hombres salieron. Dice que 600 hombres fuera de los niños salieron de Egipto, pero muchos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron. A veces mira, tú tienes un problema y le pasa otra vez el problema y estás divagando con ese problema y estás ahí en ese círculo del problema y no encuentras la salida. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Porque Dios no quiere que nosotros
pasemos tanto tiempo y en el mismo problema, sino Dios vino, dice la palabra de Dios, que Dios vino a sanar y a libertar lo que se había perdido. Amén. Pero a veces, como nosotros no somos obedientes a la voz de Dios ni a la palabra de Dios, sino que hacemos lo que nosotros mismos queremos y hacemos cosas que no le agradan a Dios, entonces por eso ese problema no ha sido solucionado, porque Dios no escucha. Dios no escucha cuando hay desobediencia. Dios no escucha. ¿Ve? Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, pero sobre todo ser obedientes, para que no estemos en ese problema, que mire que mis hijos, que mire que mi hogar, que mire que esto, no estemos ahí siempre en ese problema, sino que tengamos una salida, una salida. De hecho, vemos, estimados oyentes y pastora, que en Dios todo tiene un comienzo y todo tiene una salida, ¿sí? Como todo tiene una salida y todo tiene una llegada, ¿sí? Y como lo leía la pastora, ¿sí? en la historia, vemos que en Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido. Entonces vemos que está hablando de ¿qué? De una salida, ¿cierto? De una salida. Y ahí mismo en Éxodo 13:5, ¿sí? Nos está hablando, y cuando Jehová te hubiera metido. Entonces, todo tiene una salida y todo tiene una llegada, ¿sí? Y Dios es un Dios de orden, ¿verdad, pastora? Sí, claro. Qué hermoso nuestro Dios, de verdad que sí, estimados oyentes. Dios es Dios, Dios es hermoso, y vemos que todo tiene un orden, ¿verdad? Y nada más lo vemos con la creación, cómo el Señor hizo la creación con orden. Todo, ¿verdad, pastora? Sí. Puso la luna en su órbita donde tenía que estar, los planetas, el sol, ¿verdad, pastora? Todo lo puso así el Señor. Y vemos que Israel no fue la excepción, ¿cierto? Sí. Porque también hubo un orden para la salida y para la entrada, ¿sí? La llegada. Entonces, pastora, ¿el pueblo de Israel estaba caminando en círculo? Sí, claro. Claro, sí está. Claro que sí. Y lo vemos porque en la contextualización de la historia, ¿sí? Nos habla de que había rebelión, ¿verdad, pastora? Sí. Como ya lo había dicho mi pastora, había rebelión, el corazón de ellos estaba todavía en Egipto, en esclavitud, en Egipto, ¿sí? Y también no había esa comunión del pueblo de Israel con Dios, no la había, ¿sí? Sino más bien era una rebelión. Igual también no había esa gratitud de decir, bueno, Dios nos sacó de acá, pues sirvámosle, pues amémosle, vemos sus maravillas, pero no fue así, no, ¿verdad, pastor? No fueron agradecidos. No fue así. Y igual también esa murmuración, ¿no? Esa murmuración, malo sí, malo sí no, malo sí salía, si no salía, ¿verdad, pastora? Y también ese pecado de corazón de no reconocer quién era Dios, porque realmente no quisieron reconocer quién era Dios, ¿sí? Y muchas veces por eso también caminamos en círculo, sí, ¿verdad? Claro. Porque eso también hay en el corazón del hombre, ¿sí? Nada más vemos también el pueblo de Israel, esa deslealtad que tenía hacia Dios, ¿sí? De no reconocer sus grandezas, sus maravillas, su poder, ¿sí? Y de verdad que es tiempo de dejar de caminar en nuestras propias sendas, ¿sí? Y una y otra vez, y muchas veces no nos damos de cuenta que ya pasamos por el mismo problema. Muchas veces no nos damos de cuenta hasta que realmente el Señor dice, bueno, un alto en el camino, venga, un alto en el camino. No estás viendo que estás pasando por el mismo lado, ¿sí? Por el mismo problema. Y lo más tremendo, pastora, es que el Señor nos hace ver en cómo estamos, en qué estamos fallando. Y nosotros no queremos obedecer a la palabra de Dios. Por eso es que no hay una salida, no hay una respuesta.
¿Por qué? Porque siempre hacemos la misma cosa, el mismo pecado. No obedecemos a la voz de Dios cuando el Señor nos dice, quítese, sálgase, porque el pecado trae consecuencias. Y lo más tremendo es que el pecado trae muerte. ¿Cuántos murieron en el desierto? ¿Sabe que los antiguos no fueron a la tierra prometida porque se quedaron en el desierto, los sepultaron en el desierto? Los que fueron poquitos, pero fueron los nuevos, la nueva generación. Entonces, porque los otros se quedaron en el desierto, no pasaron, ni siquiera Moisés pasó. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no fue a la tierra prometida? Porque se quedó ahí en el desierto también. ¿Por qué? Porque le desobedeció a Dios. Porque Dios le dijo, háblale a la roca, pero él no le habló a la roca, él le pegó a la roca. Cuando Dios entonces desobedeció, y por ese motivo tampoco, porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia no permite que haya un cambio en nuestra vida, ni que haya una salida. Por eso es necesario obedecer atentamente la voz de Dios, obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Amén. Para que nos vaya bien en la tierra donde Amén. El Señor nos colocó. Amén. Y mira que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios quiere libertarnos de esa esclavitud de pecado. Amén. Pero ¿por qué no ha sido libre? ¿Por qué no le ha ido bien en la vida? ¿Por qué pasan situaciones? Porque todavía la esclavitud del pecado está en nosotros. Sí. Por eso Dios quiere libertarnos totalmente. Dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero hoy en día muchos no todavía están en esa esclavitud, su mente está en la esclavitud del pecado, como el pueblo de Israel. Estaban en su mente, su cuerpo estaba en el desierto, pero su mente estaba esclava. Y por eso fue que ahí quedaron en círculo y duraron 40 años en el desierto, cuando tenían que pasar por días. Pastora, pero ¿qué tal si hablamos un poco de unos punticos en los cuales damos a conocer cómo ya no caminar más en círculo, ¿sí? Entonces, primer punto, tener un punto de referencia, ¿sí? Y ese punto de referencia es la palabra del Señor, sí. ¿Cierto? La cual el Señor dejó estipulada. ¿Para qué? Para que ella nos oriente, que el Espíritu Santo nos oriente a través de ella. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces ese es un punto muy importante, la palabra, ¿sí? Tomándola como referencia para nuestras vidas, para mirar qué camino es el que debemos que seguir, ¿sí? Y otro puntico es quitar las cosas del pasado, ¿sí? Quitar las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque es que ellas pesan tanto que no dejan caminar, ¿verdad, pastor? Sí. Y así muchas veces está la persona, ¿sí? Y por eso es que no ha podido encontrar una salida, ¿sí? Por esa misma circunstancia, ¿sí? Igualmente también debemos, ¿sí? Tener una identidad muy clara de quiénes somos, ¿sí? De quiénes somos. Sí. Y esto es lo que le faltaba al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Israel, sí. Entonces, otra cosa es muy importante para nosotros es reconocer al Señor Jesucristo. Amén. Como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? ¿Para qué? Para ya no caminar en círculos, sino ver otra expectativa, otro horizonte que es el Señor, ¿sí? Esa esperanza que es Él. Eso es, ¿sí? Para dejar de caminar en círculo. Tomar también el rumbo verdadero, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y si lo dice la palabra, así es, ¿sí? Entonces, y aceptar las correcciones que debemos hacer en nuestra vida, ¿sí? Estimado oyente, eso es lo que quiere el Señor, que nos corrijamos, ¿sí?
corregirnos de nuestras malas actitudes, de ver que el Señor Jesucristo ha hecho tantas cosas por nosotros y no nos damos por enterados cuando el Señor no quiere eso. Y el Señor quiere que realmente nos dejemos orientar por Él, ¿sí? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor. Y otra recomendación es que no nos apartemos del Señor, ¿sí? No nos apartemos en rebelión, ¿sí? Este pueblo se estaba apartando y se apartaba del Señor, ¿sí? ¿Pero en qué? En rebelión, en rebeldía, ¿sí? ¿Y por qué no apartarnos así, ¿sí? Del Señor? Porque tendremos que afrontar las consecuencias, así como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, estimados oyentes, es tiempo de corregirnos, es tiempo de mirar realmente nuestro camino, si estamos caminando como el Señor quiere, si realmente estamos buscando la salida, sí. O estamos en ese círculo. Entonces, esperamos que este tema, que el Espíritu Santo lo haya puesto en el corazón y que tu entendimiento sea abierto. ¿Para qué? Para que entiendas qué es lo que está pasando en ese problema, en esa situación, en lo que estás enfrentando, ¿sí? Y Dios te dice hoy, estimado oyente, en Éxodo 14:14, dice el Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y es palabra del Señor. Atesórala en tu corazón. No te preocupes, ¿sí? Estimado oyente, si tú no conoces del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te ama con todo el corazón. Amén. Y quiere abrirte los ojos para que veas, ¿sí? Para que lo veas a Él como ese camino verdadero, ¿sí? Como esa paz que necesitas tanto, ¿sí? ¿Y qué tal si oramos, pastor? Amén. Padre, delante de tu presencia agradecemos, Señor, este momento, este instante. Agradecemos esa audiencia hermosa, Señor. Mira aquel joven que te necesita, mira aquella mujer que está en un llanto, Dios, que dice: no hay salida, no veo salida, siempre lo mismo, y está angustiada y está desesperada. Dios, te lo pedimos, Espíritu Santo, que seas tú visitándola, que seas tú ayudándole, Señor. Esa mujer, Padre, que está en un hospital, Señor, allí, y no ve la salida porque los médicos no le dan un buen diagnóstico, Señor, referente a ese esposo, referente a ese hijo. Espíritu Santo, por favor, hoy te pedimos que llegues al corazón de esa vida y que seas tú dándole fuerzas y fortaleciéndola, Señor, recordándole tu palabra, Señor, que tú venciste en la cruz del Calvario y nos diste victoria, Señor. Por lo tanto, Espíritu Santo, pedimos un milagro, Señor, un milagro para toda esta audiencia que necesita. Por favor, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, que ya no andemos en círculos, que ya no, Señor, porque tú eres la salida, tú eres el camino, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Sé tú la luz de esa vida, Padre. Sé tú orientando, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermosa audiencia. Amén. Gloria a Dios. La humanidad ha experimentado varias clases de amor: el amor de los padres, el amor de la familia y la pareja. Esta clase de amor
hemos sentido, y en verdad es muy bonito cuando nos amamos los unos a los otros sinceramente. Pero en realidad este amor muchas veces falla y hace doler el alma. Nos sentimos traicionados, dándonos cuenta que no hay verdadero amor duradero. Y nos sentimos solos, despreciados, sin ganas de volver a amar. Pero hay un amor que el hombre desprecia y no quiere experimentar porque no lo ve y tampoco palpar. Pero Él está ahí, siempre dispuesto, tocando la puerta de nuestro corazón para que lo dejemos entrar. Este amor nunca nos defrauda, nunca nos traiciona, nunca se separa de nosotros. Él siempre está ahí aunque le fallemos, aunque nunca lo queramos seguir y seamos ingratos. Ese amor da su vida por ti, sin esperar que tú lo ames, y no lo quiera dejar entrar en tu corazón. Ese amor es el de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti. Para nosotros, los hermanos Reyes, es tan grato poder cantarle al Señor de señores, junto a Leonel Tuche. Te doy gracias, mi Cristo, porque siempre has estado conmigo. Te doy gracias, mi Cristo, bendito Salvador. Te doy gracias, mi Cristo, porque siempre has estado conmigo. Te doy gracias, mi Cristo, bendito Salvador. Tú has llenado mi vida, has sido mi consuelo, por eso y más yo te amaré. Tú has llenado mi vida, has sido mi consuelo, por eso y más yo te amaré. Tú has llenado mi vida, has sido mi consuelo, por eso y más yo te amo.